Gracias por conectarse y estar aquí pendientes de este evento. El día de hoy estamos en Cocina Política con nuestra invitada, la profesora María Camila Hernández, y nos acompañan algunos estudiantes de la carrera de Ciencia Política y CESI, porque vamos a cocinar unos platos muy interesantes. Pero antes de mencionar cuáles son, pues vamos a hacer como una breve presentación. Eh, bueno, nuestra invitada, como ya mencioné, es María Camila Hernández, es egresada del programa de Ciencia Política con énfasis en Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI, tiene una maestría en Estudios Sociales y Políticos de esta misma universidad y actualmente es profesora de hora cátedra y es coordinadora académica del diplomado Líderes por una Valle Visible de la Universidad ICESI y el Ingenio Providencia. El día de hoy vamos a discutir un tema bastante interesante que es la representación política de las mujeres en América Latina y vamos a abordar algunos avances y retos en esta materia. Y por lo que bastantes personas nos acompañan el día de hoy, mientras estamos discutiendo sobre todo este tema, se van a preparar unos ceviches de camarón y va a ser en una doble versión de este plato latinoamericano colombiano, o sea, la versión colombiana y la versión ecuatoriana. Entonces, mientras vamos charlando sobre política, pues vamos a aprender también a preparar estos platos, que me parece súper rico y muy interesante, y pues muy bacano tener la oportunidad de compartirlo también con otros estudiantes de la carrera. Bueno, y finalmente quiero presentarme yo, soy Catalina Herrera Osorio, soy una de las representantes de estudiantiles de ciencia política y pues vamos a comenzar con este evento. Pues primero que todo quiero manifestar pues mi gusto por poder compartir este espacio con ustedes eh, y creo que es importante antes de empezar que te conozcamos un poco mejor, profe. Entonces, por favor, cuéntanos si quieres sobre la receta, o sea, qué te animó a escogerla, dónde la aprendiste y qué es lo que más te gusta de este plato. Ok, bueno, Catalina, primero, buenas tardes para todos y para todas. Pues para mí es un placer estar en este evento que se sale de las prácticas y las dinámicas académicas, pues como tan comunes que tenemos en la universidad. Me parece muy interesante lo que está haciendo Point y el programa de ciencia política, entonces muchas gracias, Habla de mí, por la invitación y también pues a los estudiantes de ciencia política que nos están acompañando hoy. Bueno, básicamente hoy vamos a hacer un ceviche de camarón en dos versiones. El ceviche de camarón es un plato que es muy típico de las ciudades y digamos como en general de países latinoamericanos que tienen salida al mar, que tienen ciudades costeras. Y pues yo creo que las personas que disfrutamos de la comida de mar en algún momento de nuestra vida hemos comido un ceviche de camarón en Cartagena o incluso en las plazas de mercado de aquí de la ciudad de Cali venden unos cócteles de camarón muy ricos. Entonces, pues pensando un poco en dato que de pronto aglutina las diferentes características que son diversas de Latinoamérica, pero al mismo tiempo que tienen en común, se me ocurrió que podría ser ceviche. El ceviche pues tiene muchas versiones, la versión peruana, la versión ecuatoriana, la versión colombiana, y bueno, ahí se me pueden escapar algunos otros países que también lo preparan. Eh, la versión peruana tiene e implica una manipulación del pescado bien diferente. Entonces lo que vamos a hacer hoy es concentrarnos en la perspectiva, o pues tratando, ¿no? Porque de pronto alguien que haya comido el ceviche ecuatoriano me puede decir que le falta algo, pero tratando de acercarnos un poquito a la receta ecuatoriana y también a la colombiana, que personalmente a mí me encanta la manera en la que nos podemos hacer el ceviche acá. Entonces, básicamente, pues esa es como la historia de por qué la receta. Bueno, súper, súper bacano. Creo que todos y todas tenemos algún plato preferido. Imposible que no nos guste el ceviche. Entonces, de pronto sería chévere conocer qué ingredientes van a usar el día de hoy y dónde se encuentran más fácil estos ingredientes. Sí, bueno, pues yo les hice una lista
de pronto ahorita incluyo algunas cositas que sé que deben tener en su nevera, pero lo básico, pues lo esencial son los camarones. No sé si acá se alcanzan a ver, que es el camarón tigre, que es un camarón rosadito, chiquitico. En Ecuador a veces también hacen el ceviche como con langostino y son un poquito más grandes, pero al final pues se reducen y se ponen de este color rosadito. Este camarón yo lo compré en el de uno, que sale relativamente económico. Aquí tenemos un poquito más de 1 libra y la idea pues es dividirlo para hacer las dos preparaciones simultáneas. Eso es lo más importante. Y ya, digamos, como de complementos, el ceviche tiene pues varios acompañamientos, las cebollas moradas por este lado, el ceviche ecuatoriano lleva tomates y este que no lo había incluido, que es el pimentón, que en algunas versiones lo incluyen, en otras no, y que hoy lo vamos a utilizar. Los limones también, que cada uno de los ceviches pues tiene incorporado jugo de limón pues, como en su preparación. Y por aquí están las salsas, que son como también de acuerdo al gusto de cada una de las personas. En Colombia usualmente lo preparamos con salsa roja, con salsa de tomate. Hay personas que le incorporan mayonesa, dependiendo pues como el gusto, y un poquito de salsa tabasco, un poquito de picante. Y en la versión ecuatoriana utilizamos mostaza y salsa de tomate. Entonces serían como en términos generales los ingredientes. Y para el acompañamiento, pues también de acuerdo pues a la versión varía. En Colombia comemos ceviche con patacones, comemos ceviche con incluso galletas de soda, entonces también puse galletas de soda, que pues esas las compra uno en el supermercado. Y en Ecuador, que me pareció bien interesante, ellos comen ceviche con maíz tostado, incluso con crispetas, como nosotros comemos maíz tira acá, ellos lo acompañan a veces con maíz, pero también lo pueden acompañar con arroz, con patacón o con chips de plátano. Entonces, dependiendo pues como el gusto de cada persona. Hoy vamos a acompañarlo con plátano y bueno, eso es básicamente todo. Entonces, por ahí también tengo el plátano verde. Esos son los ingredientes, realmente no son muchos ni tampoco es muy compleja la preparación. Ah, bueno, está bien, profe. Entonces, si quieren, pues podemos empezar como el paso a paso de la receta mientras te voy haciendo unas pequeñas preguntas y pues vamos llevando la conversación. ¿Te parece? Dale, listo, Cata, súper, muchas gracias. Bueno, entonces lo Bueno, primero que tenemos que hacer, y yo creo que vamos a tener un espacio para hablar, es buscar un recipiente. Yo por acá ya tengo separadas varias cosas. Un recipiente lo llenamos de agua y ponemos esa agua a hervir, ¿sí? La ponemos en fuego alto hasta que hierva. Perdón por el ruido. Entonces yo voy a poner por aquí esto a hervir. La idea es que una vez el agua esté hirviendo, podamos incorporar ahí los camarones. Eh, para las personas que están cocinando conmigo, la idea es que los camarones ya estén limpios, ¿sí? Y si les pasó que de pronto nos han comentado ahora que están congelados, pues la idea también es que estén descongelados, ¿sí? Que la textura sea ya pues como muy suavecita. Entonces, mientras esperamos, la idea es que el agua esté hirviendo cuando nosotros echemos los camarones y ahí le podemos agregar también sal. Y ahí lo que vamos a hacer es esperar unos 3 minuticos para que los camarones se terminen de cocer. Eso sería entonces el primer paso. Pues yo quería como a la par de la discusión por la receta, irles contando que pues básicamente la idea de hoy es que también discutamos acerca de la representación política de las mujeres en el contexto latinoamericano. Y pues el primer paréntesis o la primera explicación que quería hacer respecto a eso es que pues en la ciencia política hay muchas formas de entender la representación, hay muchas aristas que van detrás de las diferentes teorías de la representación y básicamente la propuesta que tengo hoy yo para que discutamos es pensarnos un poquito esta lógica de algo que una autora norteamericana llama la representación descriptiva, ¿sí? Es pensar de alguna manera
cómo los espacios de toma de decisiones, como por ejemplo el Congreso o el Ejecutivo, están logrando alcanzar unos niveles de representación para las mujeres. Estas mujeres están logrando efectivamente ocupar esos espacios, digamos como aumentando su masa crítica en los diferentes lugares en donde se toman decisiones en el país. Entonces, esta noción de la representación descriptiva se entiende, pues parafraseando un poquito a la autora, como una noción de reflejo. Se supone que los espacios de representación política deben reflejar las características y la diversidad que hay en la ciudadanía. En ese sentido, pues nosotros sabemos que los países latinoamericanos y el mundo en general, pues tiene un porcentaje paritario en función de la demografía. Somos 50%, un poquito más de mujeres, y en este caso la idea es que los espacios de toma de decisión también puedan reflejar eso. Entonces, pues eso era lo primero que les quería contar. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de representación, también a veces piensa en participación política y piensa en otros elementos que evidentemente son muy importantes y que están aunados a esta discusión, pero pues hoy nos vamos a concentrar en cuántas mujeres hay en estos espacios de toma de decisión, que es básicamente lo descriptivo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Cata, o voy continuando. No, me parece que está Todavía no ha bien. hervido, estoy aquí pendiente aquí y allá, todavía no ha hervido, voy a subirle un poquito más. Ok, entonces el primer paso sería simplemente hervir los camarones y vamos a esperar a que estén listos, ¿cierto? Sí, mientras tanto entonces les voy contando otras cositas y ya después vamos avanzando. Dale. Otro elemento que yo creo que es importante es que pensemos también y desde una perspectiva comparada cómo está Latinoamérica en función del resto de países del mundo. Entonces, pues Sí. una fuente que es, digamos, como muy actualizada y muy fiable en estas investigaciones es Naciones Unidas, que de alguna manera nos ha mostrado algunas cifras desde más o menos la década del 90 para ver cómo es que ha evolucionado la representación a nivel mundial, de las mujeres específicamente. Entonces, Naciones Unidas nos dice algunas cosas que son importantes. Lo primero es que en los últimos 25 años la representación de las mujeres se ha duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos en la década del 95 teníamos alrededor de entre 4 y 5 jefes de Estado, mujeres, y dentro de los cargos como primeras ministras, 8. Y si miramos 25 años después, más o menos en el 2015, 2019, que son las cifras más actualizadas que hay, este número aumentó, casi se duplicó. Entonces, las jefas de Estado, ahorita nos encontramos con un promedio de 10 jefas de Estado y de primeras ministras con 13. Entonces, eso puede ser, digamos, como un síntoma positivo para entender que la representación política de las mujeres ha venido mejorando progresivamente. Sin embargo, Naciones Unidas saca un estudio en el 2017 que nos dice que debemos también pensar que desde más o menos el 2010, 2015, la representación política de las mujeres empezó como a estancarse, ¿sí? La variación en los porcentajes de representación, por ejemplo, en los ejecutivos y en el parlamento, se empezó a estancar. Entonces, en este caso, ay, a mí se me olvidó recogerme el cabello, venga, yo me lo recojo, se me ha olvidado. Sí, porque no podemos cocinar con el pelo así, porque después hay un Primer desastre. tip. Sí, entonces, pensando en esto, en el estancamiento, pues han existido diferentes estrategias que han utilizado los países en el mundo para pensar, bueno, cómo podemos lograr promover que esos niveles de representación aumenten. Eh, Según Naciones Unidas, básicamente en los parlamentos del mundo hay una representación de las mujeres del 25% aproximadamente. Es muy poco si nosotros pues empezamos a considerar que hoy por hoy está muy en boga el discurso sobre la paridad, ¿sí? Entonces, eso podría ser pues también como un escenario que a pesar de que es alentador, como ya les mencionaba, pues implica que el tema de la representación política siga siendo un tema muy importante para los países y también sea un tema de discusión académica de mucha pertinencia para la ciencia política y para las relaciones internacionales. Sigo esperando, ya casi está por hervir el agua. Entonces les cuento otro datico más y ahí ya continuamos con lo de los camarones. Y en términos generales, pues existen diferentes rankings o diferentes formas de decirnos cómo está Latinoamérica versus otros países,
Entonces, por ejemplo, los países que están mejor rankeados son los países nórdicos, en donde hay unos niveles muy altos de representación. Sin embargo, estos países todavía no han alcanzado paridad. Pero Ujú. hay unos casos muy interesantes, como el caso de Finlandia, que por ejemplo el año pasado logró tener una primera ministra mujer, que es la primera ministra más joven del país. Por aquí tenía el dato del nombre, ella se llama Sanna Marin, y al mismo tiempo esta primera ministra puso dentro de su gabinete 11 mujeres ministras versus 7 hombres ministros. Entonces ese es un caso muy interesante porque nos está mostrando pues una transformación también en las dinámicas culturales que están teniendo los países y la forma en la que se está incluyendo a las mujeres en la política. Y yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, ahora con todo lo de la pandemia, que muchas de estas ministras de estos países fueron evaluadas de manera muy positiva por los medios de comunicación y por la opinión pública, por su gestión y por la manera en la que respondieron como de manera pues urgente, pero también muy organizada a lo que nos estaba sucediendo en el contexto de la pandemia. Entonces yo creo que esos son datos importantes que pues debemos como incluir en la discusión. Voy a dejar ahí, ya el agua está hirviendo, entonces vamos a agregar los camarones. Súper esos datos, profe. Y Y precisamente quería preguntarte entonces si la representación en este caso se debería entender desde eso que comentas sobre la paridad, porque sé que hay muchas formas de intentar definirlo, de intentar cómo medirlo si se quiere. Y más adelante tengo una pregunta respecto a ese nuevo índice de paridad que sacó la ONU, ONU Mujeres en conjunto con eh, otras organizaciones. ajá, Pero entonces, ¿te parece que realmente la representación de las mujeres se logra a través de la presencia de ellas en el sector público pues esa es o una por más? lectura. Esa es Ujú. una lectura que podemos hacer, por ejemplo, desde el feminismo liberal y desde las preocupaciones por alcanzar la igualdad, y en este caso la paridad entre hombres y mujeres. No podría tener sentido una discusión en donde las mujeres no ocupen los mismos puestos en los procesos de toma de decisiones que los hombres, ¿sí? Sin embargo, por eso les hacía el paréntesis al principio, cuando nosotros hablamos de representación descriptiva, eso es lo más importante, alcanzar una masa crítica. Todavía no la hemos alcanzado. Se supone que el tope es que sea 50-50 50. en función de cada uno de los sexos. Pero hay otras formas de entender la representación que de pronto ahondan más allá de solamente los números, o sea, de garantizar un 50-50, que son otras perspectivas, como por ejemplo la perspectiva de la representación sustantiva, que nos dice más como, bueno, no importa tanto qué mujeres están en la toma de decisiones, sino qué es lo que hacen estas mujeres. Si ellos están trabajando por los intereses de las ciudadanas, si están promoviendo unas agendas de desarrollo para los derechos de las mujeres, si están promoviendo pues unas agendas feministas, si lo queremos poner en ese lenguaje. Entonces, esa es otra forma de interpretarlo. Sin embargo, la teoría nos dice que no tiene mucho sentido hablar de los sustantivos sin haber alcanzado lo descriptivo, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a poner a discutir sobre qué hacen las congresistas o qué hacen las presidentas si todavía no estamos logrando un número importante? Entonces, por eso es que comenzamos por aquí. Sin embargo, pues lo que tú dices, hay otras formas de interpretarlo más allá de la paridad. Ok, profe. Uh Sí, -huh. está bien. Y entonces, ¿cómo van esos camarones? Bueno, bien. Yo creo que vamos a esperar entonces los 3 minuticos, son las y 33. Voy a dejar que burbujee un poquito. Y lo siguiente que vamos a hacer es como las dos recetas llevan cebolla, entonces vamos a hacer, digamos, como el picadillo de la cebolla. Lo importante es que, y estas son variaciones como muy interesantes de cada uno de los países, es que la cebolla no está picada de la misma forma en cada ceviche. Entonces, vamos a coger una cebolla para un ceviche y otra cebolla para el otro. ¿Listo? La idea es que trabajemos pues como a la par la picada de las dos. Entonces, vamos a hacer primero eh, la del ceviche ecuatoriano, que la forma de picarlo es en julianas. La idea es que queden trocitos largos de cebolla. ¿Listo? Entonces, yo por acá tengo unas tablas. Voy a poner esto por acá. Yo no soy
no soy la más as del cuchillo, entonces voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, pero la idea es que quede en Julianita, así como a lo largo. Y la colombiana, para los que sean muy hábiles picando y me ganen, se pica en cuadritos, ¿listo? Entonces esa va mucho más chiquita, la forma de picarlo es de manera mucho más fina. Entonces voy a ir haciendo lo de la picada y si quieres, Cata, pues me vas preguntando cosas mientras tanto. Espero no Dale, de llorar, una. porque yo lloro cuando pico su. Y mucha concentración, aviso, precaución, porque no También. queremos accidentes. Bueno, pues profe, no sé, creo que es algo que me llama mucho la atención y seguramente a otras personas que nos acompañan en este en vivo, y es cómo llegaste a estudiar, o sea, al interés por estos temas de género, porque sé que tienes como un recorrido en estos temas, das una lectiva sobre inclusión, Ujú. entonces creo que nos gustaría saber un poco sobre ti en este tema. Pues yo siento que la universidad me dio la oportunidad de empezar a conocer las teorías feministas y de alguna manera como a hablar de estas perspectivas cuando estaba como en la mitad de la carrera. Yo me acuerdo que leí a una autora feminista en la clase de teoría política contemporánea y eso me abrió a un mundo nuevo de análisis político que me parecía muy interesante. Entonces, desde ahí, pues empecé como con un interés mayor en las discusiones sobre las mujeres, no solamente en función de lo político, yo me acuerdo que también me interesaba mucho y hoy por hoy trabajo también ese tema, que es el de la violencia, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues empecé como a sentir mayor interés y pues otro aspecto que yo creo que es muy importante es pues el hecho de que somos mujeres y que estamos atravesadas por unas realidades distintas. Entonces, evidentemente, pues hay preguntas que el feminismo nos hace a nosotras mismas y empezamos a hacer unas reflexiones más profundas que ya no solamente atraviesan como la vida académica, sino también la vida personal. Entonces yo creo que es desde ahí es donde surgen esos intereses. Y ya después cuando termina la carrera, pues que a uno le da la opción de escoger su proyecto de investigación, de empezar a buscar también esos temas con los que uno siente afinidad, pues ahí me encontré con un grupo de profesoras increíbles que me empezaron también a enseñar mucho más sobre estos temas. Entonces, mi tesis del pregrado no fue sobre representación política, sino sobre violencia de las mujeres en el contexto del conflicto armado. Y me acuerdo que ahí tenía varias profes, Valeria Everle, la profesora Luciana, la profesora Lina Uccelli, que pues me guiaron en algunas de estas dudas que yo tenía sobre ese tema. Y bueno, así se fue construyendo ese interés. Qué bonito, profe. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que también me surgió ese mismo interés a raíz de una electiva que vi y es bonito como Las el camino que electivas uno tienen va. ese poder. Sí, 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 no. Y en la U sin duda hay unas muy, muy bacanas. Entonces, de pronto quisiera preguntarte si, ¿cuáles crees que son las principales diferencias entonces de la participación de las mujeres en una esfera, pues en la esfera política, en esta región latinoamericana versus la europea o hasta la norteamericana? Ujú. Bueno, pues de los datos que yo les estaba comentando, en ese informe que hace la ONU, ellos ponen en este caso a los países nórdicos de primeros y sorpresivamente para muchos puede ser Latinoamérica está ahí después, ¿sí? O sea, nosotros tenemos unos casos bien interesantes como el caso boliviano o el caso de Costa Rica, en donde se ha logrado paridad, en donde los niveles de representación política de las mujeres en el Congreso, y también a nivel de las presidencias, por ejemplo, el caso costarricense con la presidenta del 2010, Chinchilla. En esos casos particularmente, pues uno puede evidenciar que ha habido un aumento en la representación política. Sin embargo, pues yo creo que, y eso es algo que también varía dependiendo pues como la fuente o el lugar donde uno indague,
todavía nos falta mucho camino por recorrer para alcanzar pues el nivel que han logrado algunos países europeos. Hay algunas personas que dicen que casi nos llevamos 100 años en la discusión sobre la paridad por una suerte de factores estructurales y culturales que, pues, que ahorita de pronto los podemos mencionar, y también porque efectivamente, como tenemos casos positivos, también tenemos casos muy, digamos que están todavía en un déficit, en unos niveles de subrepresentación pues muy bajos. Entonces, ahora podemos profundizar un poco en esos casos, pero yo creo que sí hay una diferencia grande y también lo que les mencionaba ahora de los factores culturales, en la cultura política, la confianza que se le da al liderazgo femenino es muy distinta en Latinoamérica que en otras regiones del mundo. Bueno, yo ya terminé las julianas del ceviche peruano, entonces lo que vamos a hacer es como para quitarle un poquito el picante a la cebolla, voy a ponerlos aquí y voy a bajar ya los camarones, ¿listo? Que creo que me estaba pasando el tiempo con los camarones. Bueno, mientras van revisando los camarones, entonces me gustaría saber si de pronto alguien del público eh, tiene alguna pregunta, alguna duda A ver, relacionada también con el plato, todo es válido. a la cebolla, para quitarle un poquito de picante, la voy a poner en agua y le voy a echar un poquito de sal, ¿listo? Y la dejamos ahí reposando un ratito. Profe, ¿y eso es algo, es un paso opcional Pues o qué realmente opinas? yo creo que sí tiene mucho que ver con la cantidad es que la cebolla morada es mucho más picante que la blanca, ¿no? Entonces, pues la cantidad de picante que quiera cada uno en el ceviche. Hay personas que se la comen así, yo creo que también puede ser. Voy a dejarla por acá que no se vea, y voy a picar la otra mientras surgen otras preguntas. Ah, no, mentira, me estoy saltando el paso de bajar los camarones ya están ahí hirviendo. Bueno, mientras bajas los camarones, profe, creo que por ahí anda el profe Vladimir y quiere hacer una pregunta. Te Sí, escuchamos. muchas gracias. Es súper interesante tanto la cocina, ya estoy muerto de hambre y no estoy cocinando lamentablemente. Yo ahora veo con ojos muy celosos lo que están haciendo los otros y las otras que están cocinando a los Me dio camarones. Se hambre. ve súper rico si tenemos hambre. Pero sí, a mí me parece súper interesante y te agradezco muchísimo. María Camila, por contar realmente cómo es la perspectiva con la representación política de las mujeres. Pero me llamó especialmente la atención en la pregunta que te hizo Catalina de tu respuesta, cuando surge el interés en la carrera nuestra de ciencia Ajá. política para poder hablar sobre el rol de las mujeres en la política, sí, tener esta perspectiva. Porque yo, por ejemplo, antes no estuve ofreciendo la perspectiva feminista en mi curso de las teorías de las relaciones internacionales y luego ya no pudo seguir así. Pues dice, claro, ¿cómo yo pudo hacer esto sin hablar sobre la perspectiva feminista? Aunque para mí un incentivo importante fue el Congreso de Relaciones Internacionales que nosotros hicimos en la Universidad de CESI y tuvimos lujo de tener como la invitada la madre fundadora de las teorías feministas en relaciones internacionales en Tickner, ¿sí? Pero ahora yo no puedo imaginar realmente cómo yo puedo dar las teorías de relaciones internacionales sin hablar sobre la perspectiva feminista. Para mí es imposible, pero desde tu punto de vista, como ya una profesora en la ESESI, ¿qué crees? ¿Qué nos hace falta todavía? ¿Dónde debemos? O sea, realmente, pues las teorías se dan en el tercer semestre, pues, pero de pronto incluso tuvimos que comenzar antes. No sé, en el curso de introducción a la ciencia política, o ¿cómo crees que dónde debemos comenzar? No, pues es que sería súper interesante incluso que los chicos pudieran empezar antes. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio hace 2 años y medio, casi 3 años, con chicos, con adolescentes de noveno, octavo de noveno, y hablarles a ellos del feminismo, pues es como romperles una cantidad de paradigmas y de prejuicios que tienen respecto a la manera en la que se relacionan incluso entre ellos mismos. Entonces a mí me parecería muy interesante y ya están tratando los colegios, por ejemplo, de incluir en los libros escolares la historia de las mujeres, que eso no pasaba cuando yo estaba en el colegio
y yo no estoy tan vieja, entonces aquí es como bien interesante ver esa transformación que se ha ido dando. Y en la universidad, yo siento que ya si los niños vienen, si los chicos vienen digamos, con este interés creado desde el colegio, pues ya uno desde el principio, desde el primer semestre, sí podría estar pensándose algunas discusiones. Una forma que yo creo que puede ser muy útil es también empezar desde primer semestre a leer autoras, ¿sí? A leer bibliografía de mujeres politólogas, de filósofas políticas. Por ejemplo, cuando uno lee a Hannah Arendt, que yo leí a Hannah Arendt como en sexto semestre, pues eso también te cambia la visión de la ciencia política en la medida en la que uno se da cuenta que uno también puede, como mujer, sentirse identificada con estos espejos. Entonces, pues continuando como para hacer que sigamos avanzando con la receta, yo ya dejé las cebollas ahí. Los camarones aún siguen un poquito calientes, entonces lo que voy a hacer es como darles un golpe de cambio de temperatura. Voy a ponerlos en este bowl y los voy a poner con hielo un momentico para que no se pongan como tan chicludos. La teoría de las relaciones internacionales de feministas, me estoy acordando, fue muy polémica en su tiempo cuando llegó. ¿Fue aceptada, no aceptada? ¿Cómo fue Claro, la sí, opinión sí, fue muy internacional? polémica. Sí, Ann Tickner nos contaba cuando ella estaba defendiendo su tesis doctoral y su director de la tesis era ni más ni menos Robert Cohen, el autor de la teoría de la interdependencia compleja y el padre fundador de todas las ideas sobre el régimen internacional, las instituciones internacionales. Él era su director de la tesis, pero él dijo más o menos que no me quedó muy claro, ¿sí? Qué es lo que usted quiere decir. Entonces, sí, no era muy fácil. Por eso yo estoy diciendo, o sea, mi curso de las teorías será un curso introductorio, y sigue siendo un curso introductorio, y luego, obviamente, en otros cursos, ya en las selectivas, era obligatorio hablar de las teorías feministas, de las relaciones internacionales, pero yo mismo estuve pensando, bueno, si yo doy las teorías como mainstream, realismo, ¿sí? Las teorías liberales y de pronto el constructivismo, ya no me quedaba espacio sobre las teorías feministas, pero ahora yo, por ejemplo, lo tengo en la primera unidad porque creo que es obligatorio hablar sobre estas teorías, pero sí era un camino muy, muy difícil. Todavía en algunos otros países no está finalmente aceptado. Entonces, si quieren, entre nosotros y nosotras podemos ir siguiendo la discusión, no sé, algún dato curioso, alguna pregunta, podemos ir llevando la conversación si les parece. Pues mira que decía, hoy estuve leyendo un hilo, es más, voy a buscarlo para, pues como, porque fue muy interesante, Milanese lo retuiteó de la profesora Sandra Borda, que ya tiene el curso de, como el Política Comparada 2 de nosotros, pero pues obviamente allá en la Universidad, creo que del Rosario. De los Y, Andes. O, no, ella está dando un curso en el Rosario, espérate, ya lo Pero cargo Borda aquí. está en Uñandes, yo creo, en la Universidad de Rosario. Ah, bueno, listo. uh-huh. Entonces, yo ya les muestro por qué hice un ejercicio con los estudiantes, así como Milanese nos colocó a nosotros como a hacerle como asesoría, consultoría a los partidos políticos, pues ella hizo lo mismo, pero enfocado en mujeres. Entonces, comentaba que pues que la inclusión de las mujeres en órganos de representación en Colombia pues es demasiado baja, que en este momento solamente el 23% de las mujeres pues son congresistas, pues el 23% de las personas que están en el Congreso son mujeres y y los consejos en promedio tienen solamente el 18%. Y que esto era como algo que llamaba mucho la atención, y era que el 15% de todos los consejos en Colombia no hay ni siquiera una mujer. Entonces, pues que era un panorama bastante preocupante a nivel nacional. Sí. Además, Ay, perdón. Dale, Nata. No, es algo chiquito, Escuchamos. o sea, pues Prado dice esa realidad y algo que es curioso es que en la legislativa colombiana hay mucha regla de que debe haber paridad y es como, en la ley está, pero no en la realidad. Sí, eso iba a decir que es que
Pere. Además, nuestra ley de cuotas no es muy significativa, ¿no? Apenas es del 30%, porque hay otros países latinoamericanos que sí han hecho un esfuerzo por hacer de esta ley de cuotas literalmente 50-50, y eso incentiva mucho a que se lancen candidatas a este tipo de, pues, de puestos políticos, porque pues a pesar de que digamos que un 30% es preferible a no tener ninguna ley de cuotas, igual es un límite un poco bajo si me preguntan a mí. Y eso puede hacer que tampoco se mueva como esa, o se imponga de alguna forma como esa necesidad en los partidos políticos que también tienden a ser escenarios bastante, pues con bastante presencia de hombres. Es que yo creo que ahí hay un asunto más de la legislación y es de como la manera en que los partidos, como lo dices, Cata, como en la manera en que los partidos, como las dinámicas de los partidos internos. Eligen Ujú. sus propios candidatos, Ese que en la asunto, mayoría de sí. las veces sí. Y, Sí, es triste. y entonces resulta que, pues, en los partidos políticos, más que todo, pues, en los tradicionales, eh, como que, pues claro, el que tenga más dinero o el que tenga más influencias internamente, independientemente, o sea, no, independientemente no, siempre los que tienen, o tristemente los que tienen más influencia dentro de esos partidos resultan siendo hombres, pero cuando hay alguna mujer que también tiene esa influencia por X o Y motivo, son como manejadas como títeres, por decirlo de una manera. Entonces, al final de cuentas, siguen siendo también controladas por estructuras, pues, que no permiten que haya realmente como una participación femenina real, diría yo. Porque no se Sí, es mueve en más el asunto de como, género, sino que se mueve en un asunto más de simplemente el que tenga el poder influye en el ujú, partido. sí, como una cuestión más de fachada, si se quiere, que finalmente va a darles al partido pues lo que buscan, que son votos, pero no, realmente como que no desarrollan ese aspecto de representatividad o eso que hablaba la profesora María Camila sobre como la descripción realmente, o sea, de que como por mm, Pero mira que que se haga... la situación es diferente en cuanto a la política exterior. Hoy en la mañana, con un grupo de los estudiantes, nosotros tuvimos una invitada, María Teresa Aya, que es exdirectora de la Academia Diplomática San Carlos y que ahora es la profesora en la Universidad Externado, y ella habló que según las estadísticas de las Naciones Unidas, Colombia, en cuanto a la participación de las mujeres en el ejercicio de la política exterior, El está sufragio, sí. ¿sí? en el segundo lugar después de Jamaica por el número de las mujeres que sí están en los puestos que tienen que ver con la política exterior. Es algo muy interesante. Y cuando, por ejemplo, ustedes ahora hablaron sobre la baja representación de las mujeres en distintas instituciones en cuanto a las elecciones, yo hace 2 semanas terminé una electiva en una maestría. Tenemos la maestría de gobierno en la Universidad de CESI, y hay un grupo de mujeres y de los hombres que ahora tiene un proyecto muy interesante para aumentar la representación de las mujeres. Pues están mirando las elecciones al Congreso, precisamente desde acá, desde la zona del Pacífico colombiano. Me pareció un proyecto muy bello y que es muy práctico además. O sea, las cosas que ellos quieren hacer son perfectamente alcanzables. Entonces vamos a ver si por allá en un par de años, 3 años, 4 años, pero sí, realmente vamos a tener mucho más mujeres, que necesitamos las mujeres en la política colombiana, porque creo que eso nos va a ayudar a hacer muchas cosas. Sí, profe, sin duda alguna es algo necesario y digamos que los resultados sí han sido favorables, pero ese incremento se ha dado demasiado lento. Pero algo me dice que en los próximos años se van a dar cambios mucho más rápido y estamos viviendo como un ambiente más tenso, más de acción, más urgente. Es algo, una necesidad
realmente en este momento y la gente cada vez es más consciente de esto. Tranquila, Traté de profe. avanzar en los otros pasos mientras para ir contándoles en qué iba. Entonces ya hicimos lo de la cebolla, ya les estaba diciendo que enfrié un poquito los camarones, los puse en hielo y los enfrié un poquito y los saqué después de esa agua con hielo, pues para que la cocción parara. Y ahorita estoy picando el tomate, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la receta del ceviche ecuatoriano para sacar primero esa. Entonces, después de la cebolla que era en julianas, lo que sigue es picar el tomate y picar el pimentón en cuadritos. ¿Listo? Ahí vamos. Bueno, no sé en qué iba la discusión, Cata. Pues estábamos hablando como de todo un poco. Andrés nos compartió un hilo que creo que tuiteó Sandra Borda, porque estaba haciendo un ejercicio con sus estudiantes, que es como en la clase, que es como el equivalente de nuestra comparados, curiosamente una materia que también has dictado. Ajá. Entonces, nos contaba que estaban haciendo este ejercicio como de consultoría política, pero enfocado en organizaciones de mujeres. Entonces, pues que realmente las estadísticas como de representatividad de las mujeres es bastante baja, creo que el 23% en el Congreso, por ejemplo, y en consejos municipales, si no estoy mal, es del 18%. Es Entonces, bajita. como que sí, estamos hablando de, y también pues hablamos sobre la ley de cuotas de acá, que a pesar de que la hay, pues un 30% digamos que no es algo realmente significativo y sería pues bacano ver un esfuerzo mayor como lo están haciendo en otros países que ya aprobaron la ley de cuotas del 50%. Ajá. Entonces, no sé qué opiniones tengas frente a eso, algún comentario. No, me parece muy interesante que ya estemos como entrando en materia de los casos particulares de Latinoamérica. Yo les quería hablar, pues evidentemente del caso colombiano, un poquito del caso ecuatoriano, pues además también haciéndole honor a que estamos preparando un plato de este país, y también del caso boliviano. Entonces, pues si ya comenzaron por Colombia, pues a mí me parece que es muy interesante lo que ustedes han discutido. Colombia pues ha tenido evidentemente pues una mejoría en la representación desde los 90, pero no es una mejoría que ni siquiera alcance la cuota, ¿sí? Nosotros desde el 2008 tenemos una cuota que es la ley 531 que propone que los partidos políticos tengan que presentar listas con el 30% de mujeres y esa cuota no se ha cumplido, ¿sí? Esa cuota hoy por hoy todavía no se cumple. Los países han buscado, los partidos, perdón, han buscado estrategias como por ejemplo incluir a las mujeres al final de la lista para que no obtengan las curules o cerrar las listas para que evidentemente se ubiquen a las mujeres en estos últimos espacios y eso pues implica también pensarse hasta qué punto estas dinámicas institucionales, estas reformas al sistema electoral, si tienen o no un impacto positivo. Entonces hay mucha literatura sobre ello que lo que nos está diciendo ahora es que las leyes de cuotas no fueron tan efectivas como se esperaba. Algunos países propusieron, bueno, pues hay que hacer la explicación que las leyes de cuotas son acciones afirmativas, ¿sí? Son medidas temporales. La idea es que esa medida tuviera un impacto positivo en la cultura y en, digamos, como en la manera en la que se estaba pensando las mujeres en estos espacios de toma de decisión. Entonces, lo que concluyen varias investigaciones es que esas medidas de acción afirmativa, así fueran progresivas, no han logrado tener los impactos esperados. En muy pocos casos, la prohibida alcanzó la paridad, como por ejemplo el caso de Costa Rica o el caso de Bolivia, pues uno podría pensar que tuvieron un efecto en el sentido de empujar o de alguna manera hacer que avanzara más rápido la inclusión de las mujeres en el Congreso o digamos como a nivel subnacional, en otros espacios de toma de decisión. Sin embargo, para el caso colombiano, para el caso argentino, para el caso ecuatoriano, las leyes de cuotas no han tenido el efecto esperado. Entonces, la discusión aquí en Colombia es una discusión que
se ha volcado y en eso han participado pues muchas de las congresistas que hoy están actualmente ocupando cargos en el legislativo en función de la paridad. Ellas lo que están diciendo es que lo que tenemos que hacer en este momento ya es dejar de pararle bolas a la cuota no sirvió, además que no tenía o no era clara en función de las sanciones que le iban a dar a los partidos que las incumplían por eso. Tampoco era abarcativa a todo el territorio nacional, tenía unas implicaciones pues como muy particulares. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es la paridad. Y algo que me parece que es un fenómeno bien interesante es que de alguna forma en la práctica del actual gobierno hemos podido ver esta idea de la paridad en dos situaciones. La primera es que el gobierno de Iván Duque es el primer gobierno en lograr paridad en cargos ministeriales. Entonces, Iván Duque cuando nombra a sus ministros, establece que la mitad de los ministerios sean para mujeres y en ese sentido, pues eso es algo que se debe considerar efectivamente como un avance en esta discusión sobre la paridad. Y al mismo tiempo que las mujeres se encarguen de ministerios que tal vez no eran los más tradicionales que se les asignaban a las mujeres, porque siempre a la mujer se le asignan, digamos, como los ministerios asociados a la familia, al medio ambiente, y ahorita digamos que esa lógica cambió, hemos tenido ya en Colombia ministras de defensa, ministras de interior, ministras de justicia, y eso también pues dice mucho de la forma pues en la que estamos logrando las mujeres colonizar esos espacios. Y por otra parte, algo que también me parece que es bien interesante y que puede resultar alarmante, pero pues es un logro también, es que en nuestro país ya por fin pudimos tener una mujer en la vicepresidencia, ¿sí? Entonces, Marta Lucía Ramírez, aunque no sea, como lo discutíamos ahora, una mujer que represente tal vez las agendas feministas o las agendas de género, en todo caso, en función de la representación descriptiva, es una mujer, ¿sí? Y en ese sentido, eso puede ser también como un avance muy positivo si lo queremos evaluar, pues en el caso colombiano. ¿Qué nos queda para Colombia? Pues unos retos muy grandes. Las mujeres congresistas han estado pensando pues unas transformaciones y aquí ya se desdibujan las agendas de partido. Por ejemplo, aquí uno ve a las del Centro Democrático sentadas con las del Partido Verde hablando acerca de una reforma electoral, pero pues evidentemente eso tiene unos costos políticos y pues genera unos tiempos que pues nos tocaría sentarnos un poco como a esperar a ver qué suceda, efectivamente. Y también pues en Colombia tenemos esta particularidad que está muy ligada a la cultura política del país, pues somos un país todavía profundamente machista en muchas prácticas, como yo les decía ahora, un país en donde no se confía en el liderazgo político de las mujeres, en donde todavía se replican una suerte de estereotipos asociados a que las mujeres digamos que son más buenas para otra suerte de actividades. Entonces, pues yo creo que eso también implica que nosotros tengamos que hacer unas transformaciones desde lo cultural. Sin embargo, pues también hay que rescatar, pensando en esto de los estereotipos, que a mí me parece que es muy valioso también el caso de Claudia López ocupando una de las alcaldías más importantes del país y cómo ella ha logrado también modificar la forma en la que las mujeres están accediendo a estos cargos y también pues, los discursos y el performance que ella utiliza. Aunque a veces uno podría pensar que es muy masculinizado y eso es algo que también se ha analizado en la teoría y es que las mujeres tienden a masculinizar su forma de ser y de verse cuando ingresan a la política, lo que ella ha alcanzado es muy importante, no solamente en función de las mujeres, sino también de la comunidad LGBT, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay dos logros que debemos pues, esperar a ver qué va a pasar en las siguientes elecciones, a ver si vamos a tener candidata a la presidencia o van a seguir siendo candidatas a la vicepresidencia. Vamos a mirar. Ojalá, profe, sea así. Y algo también creo que va muy de la mano con lo que estás comentando, es el hecho de que muchas veces se nos ve como sí, como una persona muy emocional y poco confiable para tomar decisiones. Y por eso, infortunadamente, creo que muchas
nos vemos en distintos espacios que han sido muy masculinizados, de tener un comportamiento más fuerte y hasta diferente de lo que naturalmente seríamos. Entonces, pues es un poco triste, pero digamos que poco a poco, pues ojalá, creo, tengo la fe de que se van a ir transformando ese tipo de escenarios. Sí, eso es lo que Tenemos, esperamos. tenemos dos preguntitas. Sí. Mientras me la Primero, formulan, picamos el cilantro, ¿listo? El cilantro también chiquitico. ok. Sí, estaban preguntando primero sobre la receta, cómo se picaba el tomate. En cuadritos, Bueno, ya lo en tengo por cuadritos por acá, si eso. Ahí en está cuadritos. la muestra. Y por otro lado, María José nos pregunta qué literatura o autoras les puedes recomendar sobre temas de participación política de las mujeres y cómo se podría leer esa participación desde una mirada interseccional en el caso colombiano. Y bueno, pues hay muchas autoras latinoamericanas. Eh, yo he trabajado, digamos, como la literatura de Flavia Freidenberg, de Martínez, de Argenti Tula. Si quieres, después pues les mando ya como, o sea, tengo muchos PDFs, de hecho, María José te los puedo compartir. Ellas han trabajado muchísimo estas discusiones y también desde las organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, la CEPAL tiene un observatorio que desde ahí yo también saco muchas veces cifras, que es el Observatorio para la Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. Desde ahí siempre hay como unos informes que nos están mostrando pues como el panorama general en la región. Ahora, desde la perspectiva interseccional, hay algo que a mí me ha causado mucha curiosidad, digamos, como en el ámbito de la investigación y a eso también, pues como que me he enfocado, me enfoqué en la maestría, por ejemplo, es a entender las particularidades y un poco como las características de quiénes son esas mujeres que están en estos espacios, ¿sí? Entonces no es solamente pensar que es mujer y ya, sino que está atravesada efectivamente por una suerte de características raciales, socioeconómicas, educativas, que pues de alguna manera las ponen a ellas en unas situaciones de privilegio, de acceso distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay casos bien interesantes. Aquí voy a hacer como un paralelo entre el caso colombiano y el caso boliviano. Ambos casos nos muestran a nosotros cómo podemos hacer una lectura de la representación desde lo interseccional. Entonces, por ejemplo, el caso boliviano tiene una particularidad y es que Bolivia logra paridad en el gobierno de Evo Morales, ¿sí? Y en este gobierno, no solamente Evo Morales, digamos que dentro de las transformaciones que se hicieron en Bolivia, que fue una transformación constitucional, se incluye la paridad en el 2008, sino que al mismo tiempo, dentro de su partido, que es el partido MAS, empieza a incluir de manera mucho más fuerte los liderazgos femeninos. ¿Y qué tienen de particular esos liderazgos? Pues que son liderazgos indígenas, son liderazgos de mujeres que vienen de las comunidades, que conocen las particularidades, los problemas que tienen estas comunidades y entran a la Asamblea Plurinacional, que es el Parlamento boliviano, a tramitar esas demandas, ¿sí? Entonces ahí se interseccionan pues las cuestiones étnicas y también las cuestiones de género y eso me parece muy interesante. Otro elemento que me parece interesante del contexto boliviano es que estas mujeres particularmente, y en eso hay una brecha grandísima en el caso colombiano, son mujeres que no han alcanzado, por ejemplo, la educación formal, ¿sí? Son mujeres que no tienen carreras universitarias, son mujeres que de alguna manera no se han formado para ser politólogas, como pasa aquí en Colombia, que muchas congresistas han hecho su carrera en la ciencia política, o en derecho, o en carreras que sean afines. En el caso boliviano, un gran porcentaje de estas mujeres lo que han hecho es construir su carrera política desde las bases, desde la organización comunitaria, y ahí entran, por ejemplo, el feminismo comunitario, el feminismo colonial con mucha fuerza, a mostrarnos cuáles son estas dinámicas
que son muy distintas a las que conocemos las mujeres de ciudad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es algo que es interesante. Y si miramos el caso colombiano, si ustedes se ponen a evaluar cómo son las mujeres que están dentro del Congreso, pues hemos ido modificando un poco esa visión. Al principio uno miraba una foto de las congresistas, por ejemplo, en el 2014, y todas se veían muy similares, ¿sí? Racialmente, socioeconómicamente, uno podría hacer como esa interpretación. Y ahí uno se da cuenta que nuestro Congreso no es diverso, nuestro Congreso no es plural. Sabiendo que somos un país pluriétnico y multicultural, en el Congreso eso no se ve reflejado, no hay mujeres afrocolombianas, no hay mujeres indígenas. Y las cuotas que están, digamos, como legalmente aprobadas dentro de Senado y Cámara son ocupadas por hombres indígenas y por hombres afrocolombianos. Entonces, esa también es una lectura muy interesante que uno puede hacer. Todas estas mujeres que nos representan en este momento son mujeres blancas, clase media alta, que han logrado, digamos, como unos niveles educativos, como les mencionaba ahora, formales altos, y básicamente la manera en la que se está logrando representación en Colombia es muy distinta a la manera en la que se está logrando representación en Bolivia, así estemos hablando de mujeres. Esa básicamente son como, esos datos son como resultado de mi proyecto de maestría, o sea, de ahí es que les estoy hablando como de esta información, porque me puse como a recoger estos datos para ver, como les decía al principio, quiénes son estas mujeres. Súper, profe, qué chévere ese análisis. Creo que el profe Vladi tiene una intervención. Sí, yo tuve una pregunta y de hecho dos, ¿no? Pero uno es más como reflexión, comentario, que a mí me gustaría discutir con ustedes. Y la primera sí era la pregunta para María Camila, que ella parcialmente respondió. Y esta es la pregunta. ¿Qué cree María Camila? ¿Cuándo vamos a tener una presidenta en Colombia? ¿Sí? ¿Cuánto todavía nos demora? ¿Será que la próxima sería ya la presidenta o nos falta todavía? Bueno, esta es una pregunta, yo creo que no tiene respuesta como tal, pero sí estoy de acuerdo. Yo llevo, mira, tantos años en Colombia y soy testigo de estos cambios que a mí me gusta, ¿sí? Y realmente yo siento que Claro. algo que está pasando es tan bueno que hay en pocos países. Eso, por ejemplo, en Rusia no pasa. No pasa, o sea, pasa todo al contrario, lamentablemente, ahora. Y por eso tengo tanta alegría por ser testigo y ser partícipe también de cierta manera de esos procesos acá en Colombia. Pero la pregunta es diferente, es precisamente el impacto, porque estamos hablando sobre el proceso de tener más mujeres, ¿no? En Congreso, en algunos otros órganos de poder. No olvidamos, por favor, que tenemos dos gobernadores en el Valle del Cauca, que son mujeres, ¿no? Y eso yo creo que también ha generado un impacto interesante acá en nuestra política local y regional. Pero yo estuve pensando sobre el caso de este país que hablamos con los representantes, con los estudiantes, Bielorrusia, ¿no? Que está allá en Europa y donde posiblemente ahora vamos a ver un tema interesante allá con todos los cambios. Pero son tres mujeres que se levantaron y que se volvieron en las líderes, ¿sí? Las liderazgo de esta oposición al tipo. Y el tipo era tan bobo que él pensaba, ¿qué pueden hacer las mujeres contra mí? Yo soy hombre y ellos son mujeres. O sea, eso realmente fue el error que él ahora apenas entiende que eso fue un error, ¿sí? Porque Claro. él precisamente estaba despreciando a ellos porque son mujeres. Pero esto es solamente una parte de todo lo que a mí me interesa, porque la forma de resistencia, la forma de tratar de quitar el poder a este tipo fue precisamente tan interesante, fue desde el lado de feminista, porque el tipo pensaba que iban a hacer la violencia, que iban a tumbar, que iban a hacer gritar, no sé, hacer las cosas que normalmente uno asocia, ¿no? Con este tipo de protesta. Y era absolutamente diferente. Y resulta que el tipo no estaba preparado para eso, él no sabía cómo actuar. Estaba Increíble. totalmente impotente, ¿no? Frente de esta forma de poder buscar la solución desde el lado femenino. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles son los cambios posiblemente que podemos ver en la política colombiana si finalmente vamos a tener más mujeres en el poder? Bueno, pues esa pregunta yo creo que se la hace mucha gente en el sentido de lo que discutíamos en algún momento con Cata, y a veces uno es muy esencialista en la medida en la que considera que ser mujer implica tener dentro de sí ya unas cualidades, unas formas de hacer.
Y yo creo que lo que tenemos que hacer más como país es pensar en la trayectoria de estas mujeres que de alguna manera están pensando lanzarse, por ejemplo, a la presidencia o que en el futuro podrían lograr ser presidentas del país. Y yo creo que ahí sí tocas apuntarle a eso, a las perspectivas ideológicas, a las formas en las que ellas proponen una agenda política, proponen unos planes de desarrollo. A eso es a lo que tenemos que hacer más como lectura, más allá de pues si va a ser mujer y si va a usar falda o no va a usar falda. O sea, eso se vuelve en algún sentido irrelevante. Y creo yo que eso de pronto es a lo que le han apuntado los países que han logrado que las mujeres alcancen las presidencias. Por ejemplo, el caso argentino, el caso chileno, el caso brasileño, en donde estas mujeres han alcanzado esos liderazgos, pues porque detrás hay una estructura partidaria que digamos, las sostiene, hay una suerte de proyectos de construcción de nación que de alguna manera también les ayudan pues como en esa lógica. Entonces ahí yo creo que sí nos toca es como voltear la mirada y evaluar a la mujer de la misma manera en la que evaluamos las candidaturas masculinas, pero sin perder de vista que es muy importante que las mujeres alcancen estos espacios de toma de decisión que nunca los han alcanzado. Profe, entonces piensas, según eso, que estamos lejos de posiblemente ver una presidenta. Yo creo que sí. Aquí podemos empezar como a ahondar un poco en los retos, ¿no? En todo en todos los obstáculos que tienen que superar estas mujeres para alcanzar estos espacios. Porque lo que han logrado pues no es gratuito y como yo les mencionaba, pues hay unos elementos estructurales y hay unos elementos culturales que están muy arraigados en las prácticas y en las formas de hacer políticas latinoamericanas, que para que nosotros generemos una transformación, pues tienen que ser estas nuevas generaciones que impulsen esto, pero al mismo tiempo, pues nos toca esperar el cambio, ¿sí? No de brazos cruzados, haciendo y fortaleciendo también el movimiento político y haciendo otras cosas, pero sí creo yo que va a ser un proceso, como lo hemos visto, pues paulatino. No creo que Colombia esté listo, si lo queremos poner en el lenguaje, para una mujer presidenta. Todavía nos falta un poco. Yo voy a hacer una pausa aquí para que vayamos haciendo la salsa. Ya aquí eché salsa Claro, de profe. tomate y voy a echar un poquito de mostaza, como una ¿Qué cucharada. cantidad, profe? Como un vasito pequeño Está tiene súper. este. Sí, le eché, le eché así como al ojo. Ok. ¿Listo? Entonces vamos haciendo ¿Alguna así. pregunta por parte Profe, de quien pero, es eso? Y una pero cucharada entonces de mostaza. Dime. más salsa de tomate que mostaza. Sí, sí, total, total. Ah, La ok, salsa de ok. tomate es casi la mitad del tarro y la mostaza es solo una cucharada. Entonces vamos revolviendo y hay una forma de hacerlo para que quede un poco más aguado y es si tienen una naranja, si la tienen, si no la tienen no hay rollo, exprimen la mitad del jugo en la salsa. ¿Listo? Entonces queda como un poquito más aguada. Yo voy a... Creo que eso es típico del ceviche ecuatoriano, ¿cierto? Creo que Sí, lleva jugo de naranja. que quede con naranja y que quede con también buen jugo de limón, que ahora se lo vamos a echar. Bueno, ¿cómo van esos platos? Yo veo a la gente activa, eh, veo a la Entonces gente bien. vamos a empezar a mezclar. Yo tengo acá un bolsito como libre, entonces voy a coger una parte de los camarones, no toda, digamos que la mitad en este caso, y la voy a poner allí en este bowl. Los camarones los tengo por acá. Acá tengo los camarones. Voy entonces a ir echando las cosas. Lo primero a los camarones es exprimirle el limón. Entonces vamos a coger 3 limones, los partimos y vamos a exprimir el juguito ahí. Natalia nos comparte que, pues, sobre la transformación cultural y que debe incidir sobre todo en uno de los primeros lugares donde formamos nuestro ser y nuestra identidad, que es finalmente pues en la escuela. Pues dice que
dice así: creo que la pedagogía desde pequeños puede traer valiosas repercusiones sobre la concepción que tenemos las mujeres sobre nosotras mismas y nuestro liderazgo, y por tanto sobre las representaciones colectivas que se produzcan. Que creo que la profe ya volvió, no sé si nos está escuchando o si otra persona que está ahí quiere lanzar como su Sí, percepción pues frente a esto. yo iba a decir algo que me parece importante y pues que lo estoy viviendo. O sea, yo vivo en Villarrica, Cauca, y acá pues se están dando unos procesos, acá se está dando un proceso de participación juvenil que va muy adelantado respecto a otros municipios del Cauca. Y pues es interesante que de pronto las redes sociales, o sea, yo entiendo lo que dice Cata, que me parece súper valioso y que desde pequeños y pequeñas pues se deba acomodar estas pedagogías, pero mira que las redes sociales de una u otra forma pues en los jóvenes y las jóvenes está jugando este papel y desde una plataforma de participación política juvenil pues eso se ve reflejado porque primero ya hay una cultura que prima el hecho de que haya igualdad, paridad de género. Y aparte se conforman como puestos de directivos, una junta directiva, y también se tiene en cuenta que estos puestos cumplan con paridad. Entonces, pues es una cosa importante que me parece a mí en un cambio de cultura Yo creo que no va a funcionar. desde las redes sociales. Y ya. Bueno, pues sí, bien chévere que se puedan evidenciar cada vez más como estos cambios o estas propuestas para alcanzar de alguna u otra forma lo que menciona Natalia en su comentario, que es como ver este tipo de representaciones colectivas desde que nos estamos formando finalmente. Creo que genera un impacto mayor y puede ayudar mucho a que ni siquiera tengamos que pensar en formas de solucionar el problema, sino que desde que nos estamos formando ya tengamos incorporado ese pensamiento de que todo debe funcionar de manera equitativa y basado en la igualdad. Es bastante utópico, pero digamos que creo que cada vez podemos ir cerrando esa brecha que existe. Total, Cata, mira que me recuerda lo que decía alguna vez Jaime Garzón en una conferencia, que decía, no, pues es que en la Constitución Política dice que nadie puede ser raptado, ni secuestrado, ni tal, y él decía, eso es como que uno llegue a una casa y diga, no ponerle el chicle debajo de la mesa, eso es, ¿qué clase de gente vive aquí? Entonces, pues de la misma manera que uno en las leyes y vea que tenga que haber como cuotas de género, que todo esto, pues hombre, hay que dejar de poner eso ahí, o bueno, tenemos que llegar al punto en el que no se tenga que poner ahí y que sea espontáneo. Natural, sí, sí, de acuerdo. No, súper bien. Pues si quieren leo el último comentario que nos hicieron y de ahí ya vamos como llevando la discusión, o si quieres puedes dar como una actualización del plato antes. Sí, sí, yo creo que vamos terminando ya la versión ecuatoriana, ¿vale? Entonces, aquí ya está los camarones con limón y lo que vamos a hacer es incorporar los demás ingredientes. Los pimentones, los echamos aquí, los tomates, que ya los cortamos en cubitos, el cilantro, que está también aquí cortadito. Listo. Entonces ya tengo esto aquí. Ahora voy a coger la cebolla, que es la grandecita. La voy a escurrir porque recuerden que la teníamos en agua con sal. Escurro la cebolla. Y echo la cebolla también. Ya todo el mundo está revolviendo los ingredientes, cómo van. Si pueden mostrarlo por las cámaras, sería chévere. Listo, aquí va, todo está en el bowl y le echo entonces la salsa. ¿Listo? Súper, eso se ve bueno. Y mi estomaguito quiere comida. A ver si intento mostrarles un poco, pues tengo todo aquí como un pico.
A ver cómo vamos. Uy, qué bonito. Nosotros Está la vamos hasta cebolla, las la 7. salsa, camarones y los tomates y el cilantro. Bueno, aquí yo estoy revolviendo. Me estoy revolviendo. La idea es que todo se incorpore muy bien, que digamos como la salsa y el jugo de limón se junten. Huele, delicioso. El cilantro también se Huele lo súper rico. ¿Qué Hay preguntas, una Andrés? versión de este ceviche. ¿El cilantro ya también se lo incorporaste o eso al final? Sí, sí, la profe ya incluyó el cilantro, ¿cierto? El Sí. cilantro también, sí, todo ahí. Hay una versión de este ceviche que lo que hacen es que le echan el agua de las cáscaras del camarón, pues si lo hubiéramos tenido sin pelar, la hierven un rato y después se la echan como un jugo, entonces queda más aguadito. Pero pues en este caso, como ya teníamos los camarones limpios, pues no teníamos el agua. Entonces no se la vamos, no, pues no le vamos a echar ninguna otra como como base de agüita de pescado ni nada, sino que lo vamos a dejar así. Ya entonces sería esa la terminación. Yo lo que voy a hacer es servirlo por aquí para mostrarle. Y podemos irle dando como continuidad al colombiano y después hacemos como la presentación de los dos platos y alcanzo a hacer las tostaditas de plátano, ¿listo? Dale, profe, de una. Bueno, entonces así iría quedando, así tiene que verse un poco el plato, que sea como colorido y Sí, como aguadito. y colorido bonito, sí. Listo, entonces voy a dejarlo por aquí por un ladito y vamos a continuar con el otro. Mientras continúo con el otro, entonces no sé, Cata, en qué vamos. Nosotros estábamos hablando, pues respondiendo algunas de las preguntas. No sé si haya más preguntas. Pues las últimas intervenciones que hicieron eran más como comentarios. La primera era sobre pues esta cuestión de que de pronto estas transformaciones culturales se deben hacer desde la escuela, que es desde donde nos formamos pues principalmente, y discutía con el compañero Steven que sí, que en efecto es necesario ojalá hacerlo desde como esta etapa temprana de formación para que este tipo de, sí, como de necesidades en términos de la igualdad, de lo equitativo, sean ya algo naturales y no se tenga que pensar necesariamente en encontrar una solución, sino que ya todo funcione, ojalá, idealmente, pues de manera equitativa. Sí, yo creo que hay un proceso bien interesante, no solamente en el colegio, sino también desde la familia, pensando pues que es como nuestra primera fuente nuestro primer encuentro con estas ideas previas que tienen nuestros padres, etcétera, sobre qué es ser mujer en estos espacios de lo público, de lo político, y creo yo que desde ahí sí se puede hacer un trabajo muy interesante y también en doble vía, ¿no? Porque los niños también le enseñan a los adultos muchas cosas. Eh, Sentarnos a hablar en mi familia y pensar que ya dentro de la familia hay una politóloga que está formada en unas áreas de conocimiento específicas, pues implica también unas transformaciones en el pensamiento de mis padres y que seguramente no hubiese sido posible, pues si yo no hubiera escogido esa carrera, por ejemplo. Entonces yo sí creo que hay unos retos bien interesantes. Pensando en Sí, este lenguaje de los retos y en los obstáculos, pues yo creo que en cuanto a lo cultural, pues hay muchos espacios en donde nosotros tenemos que transformar estereotipos, los estereotipos, tenemos que transformar también los roles que históricamente se le han asignado a las mujeres y a los hombres, eso tenemos que empezar a deconstruirlo, eh, como diría Judith Butler, a deconstruir el género, ¿sí? Esas formas de ser mujer y de ser hombre tienen que ir transformándose, pero pues tenemos es un proceso, es un proceso que implica pues tiempo y también transformaciones generacionales. Y también siento que las mujeres que deciden
acceder a los espacios de lo público, también se enfrentan a un reto que no lo hemos mencionado y que es muy importante, y es la manera en la que los medios de comunicación las cubren, en la manera en la que los medios de comunicación mencionan sobre su vida, sobre su candidatura, sobre el desarrollo que ellas realizan cuando están en estos cargos políticos, y eso también hay que empezar a transformarlo, ¿sí? Hay que empezar a transformar la manera en la que nosotros consumimos eso que nos muestran los medios de comunicación, que a veces es completamente estereotipado. A nosotros no nos tiene por qué importar si la presidenta se vistió con un vestido de X o Y marca, eso es irrelevante, ¿sí? Pero se vuelve relevante en la manera en la que hay una cultura del consumo de ese tipo de noticias. Entonces ahí hay una tarea en doble vía también de los medios de comunicación y de la manera en que nosotros lo consumimos. Y pues evidentemente otro reto que es supremamente grande es el reto de la violencia, ¿sí? Todavía no solamente en el ámbito político, por supuesto, porque pues la violencia también proviene desde el ámbito doméstico, las mujeres se están enfrentando a situaciones de violencia constantemente. Entonces, para que nosotros tenemos eso, pues hay que los y al mismo tiempo empezar a buscar estrategias para prevenir y para sensibilizar a la comunidad y sancionar en las cuestiones de violencia. Hay investigaciones muy interesantes y también con cifras muy preocupantes el asesinato a líderes comunitarias, a lideresas comunitarias. No solamente en Colombia sucede este fenómeno, sino también en Bolivia, en México, sobre todo estas lideresas que, como yo les mencionaba, vienen desde las comunidades, vienen desde lo local a ocupar lo nacional. Entonces, hay mucha violencia política en contra de ellas, y eso también es algo que tenemos que ir combatiendo y transformando para que las mujeres no solamente puedan acceder a la política, sino que se sientan seguras en esos espacios. Básicamente serían como esos los retos en la dimensión cultural. Ahí. Sí, Yo les cuento que hoy lo que hice fue exprimir más limones, porque ya vamos como en la otra versión. Entonces exprimí 4 limones aquí y piqué más perejil, porque el ceviche colombiano también lleva cilantro, pucha, los confundo. También lo piqué, ¿listo? Entonces, para el ceviche colombiano es mucho más sencilla la preparación, porque no lleva como tantos ingredientes. Entonces acá yo tengo los camarones. Los camarones que me quedaron, que no tienen nada, voy a echar el jugo de limón. Aquí lo que hice fue exprimirlo antes. Entonces los baño en el jugo de limón. Luego echo el perejil, el cilantro. Bueno, eso que son parecidos, o sea, el supermercado no se confunde. La matica verde. Por acá tengo la cebolla que está en cuadritos, acuérdense, entonces la deshago para que vayamos terminando esta parte. Le echo la cebolla. Listo. Y lo particular del ceviche colombiano, que es como el cóctel de camarones, es que lleva abundante salsa de tomate. Entonces vamos a echarle, diría que igual que hicimos, pues para no echarla aquí otra vez, pero igual que hicimos con el ecuatoriano, llenar la tacita. ¿Listo? Voy a echarla por Ok, acá. entonces ahí serían como 10 o un poquito más de cucharadas, ¿cierto? Más o menos. Y un poco más de cucharadas. Ahí quedó bastante, para que vean, le eché bastante sal, tomate. ¿Listo? Entonces voy a empezar a revolver, y hay una versión que es la que más le gusta a mi hermana, que lleva mayonesa. Entonces queda como una salsa rosada. Entonces le voy a echar un par de cucharadas de mayonesa. De la mayonesa, si la tienen, la pueden incorporar. Si no tienen, pues lo pueden dejar solo con la salsa de tomate. Entonces le voy a echar mayonesa.
Miren, así va quedando como el color y la textura, va quedando como más rosado, ¿no? Y aquí no se ve tanto los colores del otro, que eran más rojos por el tomate y el pimentón. Bueno, y le echamos entonces un poquito de la salsa. Esta salsa, pues tengan cuidado si no les gusta mucho el picante, yo le voy a echar un par de chorritos, pero pues también le da un sabor muy rico. ¿Ají de qué es, profe? Esta salsa de tabasco no la conseguí roja, entonces es como de pimienta verde, pero pues es Ok, igual picantico. Del ají rojo que venden en tarrito también. Y también le súper. echamos sal y le podemos echar pimienta. Yo las tengo por acá en polvo al gusto. Entonces le voy a echar un par de pizquitas de pimienta y también una cucharadita de sal. Y seguimos revolviendo para que todo quede ahí incorporado. Bueno, no sé si van conmigo, los que están cocinando ya van en el segundo también, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Al igual que Steven hizo un mix ecuatoriano-colombiano. Yo tuve Natalia, que hacer un mix, entonces voy con la profe de cualquier modo. Yo sí soy juicioso, no como otros. bueno, entonces para servir ya con esto queda, o sea, el ceviche colombiano es súper fácil, tiene menos ingredientes y pues es como más rápida la preparación. Entonces vamos a servirlo, lo voy a servir en este vasito, que es como transparente para que podamos verlo, y otra cuchara. Profe, y una pregunta para ti, pues también como para todos. No sé qué piensen sobre el autosabotaje, digamos que como mujeres nos hacemos pues al feminismo. Eh, no sé qué tan de acuerdo estén con las marchas que de pronto las mujeres eh, en símbolo de protesta indican pues su cuerpo. eh, pues no sé, como en forma de revolución. Entonces quisiera saber qué tan de acuerdo están con esto y si creen que esto sería como autosabotaje a lo que las mujeres y como mujeres de pronto eh, pues hemos conseguido, ¿sí? Como mencionaban en la política y en muchas otras ramas. Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que ser mujer no es sinónimo de ser feminista, ¿sí? Y eso pues también implica, ser feminista implica hacer unas reflexiones y también a empaparse un poco de literatura, a conocer la historia del feminismo. Y eso me lleva a lo segundo y es que el feminismo no es un movimiento de una forma de pensamiento homogénea. Hay dentro de él diferentes formas de entender la relación que están teniendo las mujeres con el Estado, con los hombres, con estas instituciones, con la familia, con el mismo cuerpo, y eso implica pues que nosotros hagamos también una lectura pues del contexto, ¿sí? Entonces no todas las feministas, digamos, reivindican las mismas luchas, no todas están detrás de las mismas transformaciones, hay unas que buscan generar unas transformaciones más profundas, incluso hablan desde el lenguaje de la revolución, por ejemplo, de destruir la institucionalidad y crear una nueva, y otras que por el contrario dicen que no debemos destruir la institucionalidad, sino incorporarnos a ella. Ambas perspectivas implican unos retos muy grandes, ¿sí? Pero es importante que pues hagamos una lectura de ellas y pues también aprendamos de alguna medida a entender pues que cada una de estas perspectivas también surge en unos momentos históricos, en unos momentos distintos, y por eso es que es importante pues que profundicemos en ello desde la historia, desde la filosofía, desde el derecho, desde la política. Entonces yo creo que es importante eso. Ahora, sobre lo que tú preguntas del autosabotaje, yo creo que sí implica que uno haga una lectura muy profunda de qué es lo que uno está entendiendo por el movimiento de mujeres y cómo ese movimiento de mujeres es distinto en cada país también, ¿sí? Entonces aquí en Colombia tenemos un movimiento de mujeres que
en algunos sentidos, siento que todavía le falta fortalecimiento si lo comparamos con el mexicano, con el chileno, que son, digamos, como grupos de mujeres mucho más organizados, mucho más cohesionados, pero cada grupo tiene unos performances, unas estrategias de lucha distintas. Y eso en alguna medida también, pues hay que respetarlo, hay que aprender a identificarlo y respetarlo, o sea, ser tolerante en la medida de saber que están ahí estas experiencias y estas formas, pero al mismo tiempo, pues si tú no las compartes, pues no es, digamos, como algo que vaya a entorpecer el proceso, sino simplemente, pues no las comparto y ya. Entonces ahí yo creo que sí hay que ser como muy flexible y aprender a leer todo eso. Bueno, yo voy a alcanzar a hacer los chips de plátano, entonces, a cumplirles con todo. Entonces voy a coger medio plátano, ahí ya puse a calentar el sartén y voy a echar aceite bastante, porque los voy a fritar. Vamos a ver qué tal nos sale. Entonces ahí eché bastante aceite para que los tape un poco. Y voy partiendo. Mientras voy partiendo los chips, si quieres, Cata, no sé si haya más preguntas o qué más queramos discutir. Sí, sí, de hecho, Nata hace un ratico estaba que hacía una pregunta, entonces te invoco, Nata, para que nos comentes. Si quieres, puedes prender la cámara. De una, yo Ay, estoy a escuchando. mí ya me sacaron de la cocina, pero terminé. Ok. No, yo quería preguntar si, en el sentido de que si queremos un cambio verdadero en el tiempo, lo ideal es apostarle algo a la educación y familia. Sin embargo, ¿qué medidas se puede hacer en el corto plazo? Tipo cuotas, que ya vemos que no sirve mucho, pero ¿qué acciones se pueden llevar a cabo? Sí, esa pregunta es súper importante porque nosotros hemos estado hablando de lo cultural, pero de nuevo lo estructural, lo institucional también es muy, muy relevante. Y hay muchos teóricos que piensan que uno puede transformar lo institucional y eso genera un impacto en lo cultural y digamos que ahí estamos resolviendo las dos problemáticas. Antes de explicarles eso, voy a rayar aquí el plátano, lo voy a hacer como en lonjitas. Si no tienen este aparatico, pues entonces ustedes lo cortan lo más delgadito que puedan. Pensando entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, la discusión sobre estas medidas estructurales, lo primero es la discusión por la paridad, que ya lo habíamos mencionado. Es muy importante entonces que los países le apunten a reformas constitucionales que busquen la paridad. También es muy importante que dentro de esos sistemas electorales, digamos que se le dé como relevancia a algunos sistemas o algunas formas dentro de ese sistema electoral que han sido como comprobadas que favorecen más a las mujeres. Por ejemplo, los sistemas proporcionales, la existencia de listas abiertas, desbloqueadas. Profe. Esta es la Se señal. nos volvió a ir. Bueno, no sé si, pues creo que todavía no va a volver. Entonces voy, si les parece, a dar como mi opinión frente a esa pregunta, Nata. Algo que descubrí hace poco que me pareció súper interesante es una nueva metodología que desarrollaron que se llama Atenea. Es un mecanismo que se diseñó ONU Mujeres en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y IDEA Internacional, que es el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. Y lo que hicieron fue sacar un índice de paridad política que permite medir el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres y las condiciones mínimas necesarias pues, para nuestro ejercicio y desempeño en un país determinado. Y esto cuenta con 40 indicadores que se dividen como en 8 dimensiones distintas. Y me pareció un trabajo bastante interesante porque pues quienes hacen parte de las Naciones Unidas tienen como la responsabilidad de cumplir con esto.
y hace poco sacaron el reporte para Colombia. Lo que arroja es como un resultado de 100 puntos, pues, y si no estoy mal, sacamos 54, que es un porcentaje bastante bajo, pero es muy bacano porque lo que hace este índice es decirle a cada país, saca un reporte, entonces eso lo dividen súper bien, como les comenté, son 40 indicadores que analizan, entonces el reporte ayuda mucho a entender, bueno, en esto vamos bien, pero tenemos que cambiar esto. O sí, es como una manera de generar una retroalimentación y también de hacer una rendición como de cuentas que en últimas, pues como que busca que estos países que hacen parte pues, de las Naciones Unidas puedan responder, reformar y de realmente mitigar esta brecha de desigualdad que existe. Perdón, profe, por atreverme ahí a meterme y como cambiar el tema un poco, pero... No, no te Cata, preocupes. ¿era Atenea? Muchas Dijiste. gracias. Atenea. Atenea se llama, sí. Muchas gracias Es, por la paciencia y muchas gracias por esperarme. Ya estoy poniendo a fritar los plátanos. Entonces, íbamos en la discusión de estos factores institucionales y les estaba mencionando el tema de los incentivos y también el apoyo económico que es fundamental en el desarrollo de las campañas. Uy, súper, Andrés. Se ve súper rico también. Bueno, espero que todos disfrutemos mucho la receta. Entonces ya mientras se terminan de freír los platanitos, yo creo que eso pues es fundamental, romper con esos techos económicos y también el tema de la educación. Hemos estado hablando de la educación, de cómo nosotros nos podemos educar para construir tal vez como una ciudadanía que entienda más esta idea de incluir a las mujeres, pero también es muy importante lograr que las mujeres se formen en esos liderazgos políticos, entiendan cómo funciona el país, cuáles son estas dinámicas. Entonces yo creo que eso también hace falta y puede ser un elemento central en el momento de pensar, pues cuántas mujeres pueden estar más en estos espacios. Y no tiene que ser una educación formal de 5 años universitaria. Siento yo que hay organizaciones no gubernamentales que forman en liderazgos políticos, por ejemplo, también observatorios en la Universidad de Loen forma lideresas, digamos, como de nuestra región. Entonces, apuntarle a eso también me parece clave. sí, por ejemplo, profe, si mal no estoy, en Medellín, un colectivo feminista logró conseguir una curul. Entonces, es Sí, bastante ay, interesante, por ejemplo, ese tipo o sea, es una representación que de pronto en un principio pareciera ser como imposible, pero creo que si nos animamos también a juntarnos también a discutir esto, sea con amigos, conocidos, familiares, es como una manera también de crear lazos más fuertes y de crear como esta sinergia necesaria para llevar lo personal a un campo un poco más político, público. eh, claro, ahí y haciendo creo alusión que al eslogan de lo personal es político, sí, efectivamente. Tiene que ser de esa forma y yo creo que estamos logrando transformaciones. Yo creo que esa puede ser una conclusión importante. América Latina ha ido despacio, pero vamos en un camino de transformación cultural y de transformaciones institucionales grandes que permitan que en algún momento pues alcancemos ese escenario tan anhelado que es el escenario de la paridad. Y evidentemente, pues esto es también una ventana de oportunidad para los politólogos y las politólogas que quieran investigar estos temas, que tengan un interés por entender este fenómeno de la representación política de las mujeres y también de las demás comunidades que no han logrado obtener unos espacios en estos lugares en donde se toman decisiones. Las minorías étnicas, las minorías raciales, ahora la comunidad LGBT, yo creo que se vienen unos grandes retos también para pensar en la participación de las mujeres trans, por ejemplo, o de las mujeres lesbianas, que también tienen unas demandas que son importantes y que de pronto no han sido suficientemente escuchadas en estos espacios. Entonces yo creo que pues nos faltan varias cosas, pero vamos por un camino muy importante. Y espero yo también que la pandemia no nos haya, digamos, como
detenido tanto en lo avanzado. Evidentemente, pues hemos hecho todos un stop en todos los niveles de nuestra vida, pero ahí seguimos con las mismas preocupaciones y con estas mismas discusiones. Sí, profe. Sin duda eso es totalmente necesario y creo que también es interesante entonces como analizar estas figuras como lo habíamos comentado en un comienzo de Claudia López, a pesar de que sigue habiendo una representación muy baja en términos pues de mujeres que están en las alcaldías, porque creo que eso es como un dato también relevante a tener en cuenta, que a nivel regional y local hay una subrepresentación de las mujeres, a pesar de que fue como bastante, fue como un hito histórico la llegada de Claudia en Bogotá, además de que obtuvo más de 1 millón de votos. Además, eh, sí, que no obtuvieron sus predecesores pues, de los alcaldes, en este caso Peñalosa y Petro en la alcaldía de Bogotá, que es algo bastante interesante. Y cada vez más mujeres estamos votando eh, y claro que sí, somos por la ejemplo, mayoría. el caso de Angélica Liscano también, el caso de Juanita Yubertus, que son también muy fuertes y que se hicieron muy fuertes en estas últimas elecciones legislativas, pues nos muestran también un cambio muy interesante y también un compromiso muy fuerte sobre todo porque ellas están desarrollando unos programas y digamos que le están apuntando a unas agendas que son también muy inclusivas en otros temas, en los temas medioambientales, en los temas de seguridad, en los temas anticorrupción. Entonces yo creo que eso también nos va mostrando un giro bien interesante en la manera de hacer política desde las mujeres para la ciudadanía en general. Sí, profe. Bueno, ¿Sabes qué es otra cosa que se me ocurre? Ay, mostraba cómo van esas moneditas. ya están quedando los cositos de plátano. Tiene que estar muy caliente el aceite y ellos quedan relativamente crujientes. Entonces, con esto vamos a acompañar uno de los ceviches. ¿Listo? Ya ahorita les muestro cómo queda. Bueno, por aquí está. Entonces, este es el colombiano. Se los voy a mostrar acá. Así queda con las galletitas. Ese sería el primero. ¿Listo? A mí Qué bonito. me encanta emplatar, me parece tan chévere. Listo. Y les voy a mostrar entonces cómo quedaría el segundo. Pues ya lo teníamos por acá listo. Este es el segundo. Este es el ecuatoriano. Uy, ¿Listo? muy bonito. Bueno, eso sería entonces ya. Con eso terminamos. Yo creo que mi hermana va a estar muy feliz porque ella es la degustadora número uno. Bueno, eso es básicamente pues como las dos versiones del ceviche de camarón. Espero que hayan disfrutado y también pues que se queden unos aprendizajes y unas grandes preguntas en función de la discusión de la representación política de las mujeres pues en Colombia y también en el contexto latinoamericano, por si sienten interés por investigar también este tema en otros países, pues hay mucho que investigar, que indagar, que preguntarnos sobre ese cuestionamiento. Así es, profe. Te agradecemos muchísimo por esa mini clase de cocina que nos compartiste el día de hoy y también por estar dispuesta a compartirnos todo lo que sabes sobre la representación política de las mujeres. Sin duda es un tema extremadamente importante que debemos seguir abordando y ojalá trabajando. Y